Muy bien, bienvenidos a Step by Step, este programa, leyendo la Biblia paso a paso. Oremos, Padre, gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de leer tu palabra que es viva y eficaz. Danos la sabiduría para entenderla, para comprenderla, en el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 8, esta semana es Lucas. El Evangelio de Lucas esta semana, ¿no? Capítulo 8 en adelante. Uy, este está largo. Ay. Está largo este capítulo. El que va a haber que acelerarle porque está largo. Se los digo de una vez, está largo. Pero es la palabra, ¿no? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ya había formado los 12, vean. Ya los había escogido. Y esos fueron los hombres que él fue preparando de a poco. Les enseñaba en los montes, en las barcas, en todos los lugares, preparándolos para dejarlos a cargo de la predicación del evangelio, de la expansión del evangelio. Y no vaya a creer, por ellos es que conocemos, por la obediencia de ellos es que conocemos hoy el evangelio, porque el Señor hizo su parte de redención, no de trabajo, de predicación y muerte, expansión, todo eso. Y luego a través de estos 12 se encargaría de que el evangelio llegara hasta nuestros días y más allá. El Señor recorría ciudades, aldeas, con un solo fin: predicando. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Por esta palabra que dice aquí parece que el ministerio del Señor en muchas ocasiones fue sostenido por mujeres, y eran algunas de ellas mujeres pudientes, ¿no? Parece que no solo le seguían, sino que sostenían su ministerio, porque el decir acá, le servían de sus bienes. Está hablando de esa atención, seguramente que le prestaban al llegar. Su ministerio era sostenido por ellas. Claro, un ministerio, Dios usa diferentes medios para sostener un ministerio. En el caso del Señor, en parte era el sostenimiento. Tremendo. Y tenemos aquí entre ellas a María Magdalena, ¿no? Tantos escépticos, enemigos del evangelio hoy, que le acomodan al Señor a María Magdalena. Y porque mucha gente dice que Jesús formó un hogar y que tuvo esposa y que tuvo familia. Otros son más atrevidos diciendo que tuvo amante. Es decir, al Señor, las personas enemigas del evangelio, muchas de ellas le asignan lo más perverso.
Eso es parte de la obra oscura del diablo, ¿no? Querer empañar la pureza, la santidad de nuestro Salvador. Los que conocemos la palabra ya entendemos este proceso de Satanás querer empañar un ministerio. Me encanta esta parte, dice que le servían, ¿no? Hay mujeres al servicio del Señor. No solamente hombres, hay mujeres también que se dan para servir, para atender las necesidades. Mire, y si uno va al Antiguo Testamento, no es de ahora, Dios ha usado mujeres para el servicio. Por ejemplo, en el caso de el profeta Elías, de Eliseo, el sucesor de Elías, que fueron ellos atendidos por mujeres, atendidos en el sentido de que en su hogar les prestaron el reposo, les prestaron alimentos, en fin. Una mujer le dijo al esposo: ese hombre que pasa por acá, yo veo que es profeta de Dios, porque no le hacemos un cuarto, le hacemos mesa, cama, silla, y para que cuando él pase por aquí, entre a nuestro hogar, dijo esa mujer. Entonces, y también vemos en el Antiguo Testamento muchas mujeres a las cuales Dios hizo milagros a través de los profetas. Así que la mujer es una persona que Dios ha usado. Hay cantidad de iglesias que dicen que las mujeres no tienen ministerio y que las mujeres no son para pastorear, que las mujeres no son para dirigir, que las mujeres no son para ejercer cargos en el altar. Pero cuando uno va a la Biblia, ve puntos muy diferentes. O sea, ve lo contrario a los caprichos de los hombres. Que una cosa es los caprichos de los hombres, y la cuestión es que esto lo enseñan muchos teólogos, gente que ha estudiado la Biblia, y entonces sacan diferentes textos para apoyar esta parte. Pero cuando uno va a la Biblia encuentra lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una juez que Dios usó para liberar al pueblo, Débora. Fue una mujer que guió al pueblo en muchas ocasiones, y así sucesivamente. Hubo también una llamada Jaén, que libró a Israel de los enemigos. O sea, varias mujeres tuvieron protagonismo en la historia de Israel. Varias mujeres, allí uno ve que tuvieron protagonismo en la historia de Israel, tanto en victorias como en guías. Así que no es para arrinconarlas, es para sacar de ellas ese ministerio y esos talentos que Dios sabe dar. Y aquí estamos en el Nuevo Testamento, y vemos también cómo Dios usa mujeres, ¿no? Aquí le servían. Entonces, tantas mujeres que en el Antiguo Testamento se movieron para... Nomás, por ejemplo, usted va a la genealogía de Mateo, y allí hay 4 mujeres que están plasmadas en la genealogía del mismo Jesús, que en la genealogía no aparecían sino los hombres. Ellos tenían una vara, y en esa vara iban poniendo los nombres de los padres. Este es el padre de este, el padre de este, y la vara, ahí no aparecían mujeres, eran hombres. Pero usted mira esa genealogía en Mateo y encuentra 4 mujeres. Encuentra a Ruth,
una moabita. Imagínense, Ruth era una moabita, no era israelita. Y por un pacto que hizo, por una entrega que hizo, Dios la miró y la escogió. Y aparece allí en esa genealogía como antecesor de David, el padre de David, Isaí. Tremendo. Usted encuentra allí a Rahab, y que no era una mujer que no tenía una buena vida. La Biblia dice que era una ramera, pero la encuentra allí. ¿Y por qué? Vaya, mire y verá por qué. Esa tarea se la dejo a usted para que investigue por qué esa mujer aparece allí. Y va a mirar que es que Dios es bueno, ¿no? Y ve esos actos. Podríamos decir que Rahab hizo una buena obra delante de Dios, y por eso se encuentra allí plasmada. Y está allí también Betsabé, ¿no? Como, como la madre de Salomón, aparece allí, porque pues Salomón fue un tipo de Cristo. Aparece como la mujer de Urías, ¿no? ¿Sabe? 4 mujeres allí. Bueno, yo no voy a entrar en detalles el por qué aparecen allí, pero ahí están en esa genealogía, ¿no? Así que hay mujeres que Dios escribe en el árbol genealógico. Entonces a veces eh, iglesias, denominaciones, teólogos, pastores, gente que enseña sobre el no ministerio de la mujer, a veces es más capricho y más enseñanza humana que bíblica, porque son ideales ya humanos, ¿no? Pero uno ve en la Biblia el ministerio de la mujer corriendo, corriendo, Dios usando mujeres. Ahí está. No me voy a quedar en ese tema porque habría mucho que contar, ¿no? Que decir sobre las mujeres. Pero normalmente hay mucho que decir sobre las mujeres. Entonces, donde yo me quedé aquí, mejor dicho, no me sacan. No me sacan. En el verso 4 dice, juntándose una gran multitud. Cuando yo empiezo a hablar de las mujeres, me gano de enemigo a mi familia, a mi esposa, a mis hijas. En el verso 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Oiga, me gusta esta parte. Los que de cada ciudad. Interesante, ¿cierto? Los que de cada ciudad. O sea que el Señor arrastraba gente, era como un imán. Un imán arrastrador de gente. Y sabe que cuando llegaban a oír al Señor, Él no les daba papitas fritas. Les enseñaba la palabra. Capítulo 8 de Lucas. Les enseñaba la palabra, estoy en el 5, en el 4. Les enseñaba la palabra, oiga, bienvenidos. Y si no, ve, aquí hay puras mujeres. Ya hablando de las mujeres, y aquí hay puras mujeres conectadas. Vea, mujeres, Nelly Ortiz, Luz Ramírez, Viviana, Henao, Ángela. No, ¿sí ve? Puras mujeres y yo hablando de ellas. ¿Sí? Me las voy a ganar de enemigas, pero no me las gano porque lo que hablé fue bonito, fue bien. Ya. El Señor era como un imán, ¿no? Que atraía gente.
O sea, como que oían que el Señor entraba a un lugar y, ay, vamos, de cada ciudad, me subrayé aquí esa parte, de cada ciudad. Les hablaba por parábola. La parábola tenía dos fines, la parábola, ¿no? La parábola normalmente no eran hechos reales, sino que eran historias, ¿ya? Que el Señor contaba o decía para plasmar una verdad directa, para centrar una verdad. En la parábola nosotros debemos tener mucho cuidado en la interpretación, porque la parábola tenía una verdad directa, una enseñanza concisa a la cual hay que ir. Cuando nosotros bordeamos la parábola y solo hablamos de la historia sin sacarle a esa historia realmente lo que el Señor quería decir, fallamos. ¿Entiende? Porque normalmente no eran hechos reales, eran historias para plasmar la verdad que Él quería darles a conocer a los que acudían a sus oratorias. Y la parábola del Señor tenía normalmente dos fines. Una, abrir los ojos de aquellos que tenían realmente sed de Dios y cerrar el entendimiento a los que eran enemigos de Él, para que no entendieran. O sea, entonces como diciendo, a ti que tienes sed, hambre de mí, esta parábola te va a llevar a pensar y a pensar y a pensar hasta que llegues al punto de lo que yo quiero, y esa es la enseñanza que debes recibir. Entonces aquel que sí quería seguir al Señor de verdad encontraba en esa parábola una enseñanza profunda que lo hacía acercarse a Él de verdad. Y a los enemigos que estaban por curiosear o atacar, les sellaba con la parábola esa verdad. No la entendían. Por eso en alguna ocasión los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué es lo que quiso usted decir con esto? También vosotros estáis sin entendimiento. Entonces, cuando usted tiene sed real de Dios, usted encuentra la verdadera enseñanza de lo que Él dijo. Porque usted escarba, estudia y esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Este es el punto. Este es el punto. Entonces usted va a ser edificado. ¿Me entiende? Usted va a ser edificado de esa manera. Entonces subrayé ahí, les hablaba por parábola. Yo la subrayé. El Señor tuvo muchos géneros literarios de enseñanza, y de los más principales, la parábola. Creo que el mayor porcentaje de enseñanza del Señor fue a través de parábolas. Tremendo. El sembrador salió a sembrar, verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. A mí me encanta esto. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Usted sabe dónde se repite continuamente estas frases? ¿Dónde? ¿Me puede decir? ¿Puede escribir? Presenta aquí 4
calidades de terreno donde la semilla cae. Lucas capítulo 8. Tengo ganas de ir por un poquito de agua para refrescar mi voz. Ese fue un mensaje subliminal. Apocalipsis, oiga, sí, si ve que las mujeres tienen ministerio. Apocalipsis se repite continuamente a todas las iglesias. Ulario en Apocalipsis, ¿verdad? Dios lo bendiga. En Apocalipsis se repite constantemente: el que tiene oídos oiga, el que tiene oídos oiga. Lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu dice. Y cuando el Señor dice eso, el que tiene oídos oiga, y nos deberíamos detener un poco porque tenemos oído, pero a veces no oímos. Y lo que demanda el Señor aquí es que lo que oímos lo entendamos. Eso es como cuando usted se sienta a oír una persona, ¿no? Una persona va donde usted a pedirle consejo, donde cualquiera de nosotros a pedirnos consejo. Para nosotros poder aconsejar bien tal persona, tenemos que saber oír. O sea, tenemos que entender lo que nos están diciendo. Saber oír es saber comprender bien lo que estamos leyendo. Eso es saber oír. Pero a veces nosotros oímos un susurro, ¿no? ¿Y qué me dijiste? No entendimos. Entonces lo que dice, el Señor está dando 4 clases de terreno acá donde cae la semilla. Y aquí es donde aplica este texto insigne. Sepan oír. Para que definan cuál clase de tierra son ustedes. Eso es lo que dice ahí. El Señor, sepan oír. Grandemente a mis amados pastores, saludos desde el otro lado del charco, desde el viejo continente. Oiga, amigo, ¿qué más? ¿Todo bon? Saludos a la hermana Marlene, más que ya está leyendo ahí. Oiga, un gusto saludarle. Amigo, un gusto saludarle. Hermana Keila. Está como que pasando de lo lindo por allá, ¿no? Con esos ventarrones. Oiga, entonces presenta 4 clases de terrenos y luego nos invita a saber comprender para entender en qué terreno somos nosotros. Dice el 9, y sus discípulos le preguntaron, ¿se acuerda que ahorita les estaba diciendo de entrada la parábola y la cuestión de ellos? Míralo, aquí me lo encontré. Y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, mire, aquí están los 2 puntos. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Sí ve? Que la parábola tiene ese fin. Cierra el misterio a aquellos que son duros de corazón y que realmente no quieren seguir al Señor, sino que están ahí, no sé por qué. Pero el Señor les dice, a vosotros os es conocido, dado a conocer el misterio del reino, es decir, ustedes lo entenderán, sabrán de este punto. Eso es como un acertijo, ¿no? Usted le presenta un acertijo y entonces la persona dice, bueno, adivíneme este acertijo. ¿Ustedes se acuerdan en quién era el hombre de los acertijos? Y él dijo, a vosotros. El 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sí ve? A ustedes os es dado a conocer. Ángela. Oiga, usted es doña Ángela. José. Bueno, José es el hombre de los sueños. Acertijos.
Ah, vaya ahí, Sansón. Yo no sé si darle un premio a la que ganó. Sansón. Sí, Sansón, el hombre de los acertijos. Muy bien. Eh, Mire que aquí el Señor les da a conocer el misterio, ¿no? Del reino. Dice el 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire, de las parábolas que dijo el Señor, esta no necesita interpretación, porque él mismo la interpretó. No es usted sino leerla, leer lo que él dijo y luego ir a la interpretación y ya, y saca la enseñanza. Y usted no se tiene que romper la cabeza preguntando, y estas del camino que son, y estas de las espinas que son. No, el Señor la interpretó. Y entonces hay gente que oye, pero luego el diablo viene y arrebata la palabra. Y por eso es que usted ve gente de paso en las iglesias. Gente de paso es que están 1, 2, 3 cultos, un mes, 2 meses, 3 meses y luego desaparecen. Eso es gente de paso. Gente donde la semilla cayó junto al camino y chao. El 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que pueden perseverar con usted un tiempo. Pero es una palabra que no está haciendo, que ellos no la están dejando hacer su labor. Es una palabra que está cayendo en piedra. Por lo tanto no cogerá raíz, no tendrá raíz, así que no va a dar fruto. Y por eso es que desaparecen a la primera prueba. Ah, me echaron del trabajo. Yo creí que con el evangelio no me iban a echar, antes me iban a aumentar el sueldo. Pero resulta que me echaron. Esa prueba hace que esa persona renuncie a Cristo. Ah, yo empecé a ir al evangelio porque estaba mi familiar enfermo, a ver si el Señor lo sanaba, pero se murió. ¿Para qué voy a seguir yendo? Entonces fue capaz de durar 6 meses, un año, mientras sucedía algo en el familiar y resulta que se murió. ¿Entiende el asunto? Ese es el asunto. Entonces son personas en las cuales la palabra está cayendo sobre roca, pero es porque están esperando un beneficio. Y son capaces de durar ahí un rato, un tiempo, pero están esperando un beneficio. Y al no ver ese beneficio, la palabra no hace, no hace un buen trabajo porque esa persona no se lo permite. Entonces tarde o temprano se va. ¿Qué lo saca? El beneficio que esperaba y no llegó. Y por eso es que cuando viene la prueba y la lucha, como las personas no están arraigadas bien, cimentadas en la palabra, no han permitido que la palabra penetre hasta donde debe hacerlo, entonces por eso no están más con nosotros. Porque de todo el tiempo que han estado ahí han esperado un beneficio. Y uno no puede estar en el evangelio esperando un beneficio. Es que el beneficio de la salvación ya es. El hecho de tener salvación ya es un beneficio. Lo demás es añadidura. Una sanidad, una bendición económica, ya es añadidura. Es lo que el hombre debe entender. ¿Qué debo entender yo? Que vine para ser salvo. Lo demás que Dios me quiera dar, amén. Ahí es como dice el dicho, interés cuánto vales. Me quitó el dicho, interés cuánto vales. Entonces, cuando no se ve el beneficio, la gente retrocede. Ah, yo creía que el evangelio era así, así.
Actualmente estoy pastoreando en una iglesia que como que entra mucha gente a buscar beneficios. Beneficios. Se paran ahí en la puerta, beneficio. Nomás el domingo pasado se pararon dos ahí y dijeron, bueno, acuérdense que estamos en una iglesia cristiana. O sea, como quien dice, ustedes me tienen que dar algo. Ustedes me tienen que ayudar. Acuérdense que estamos en una iglesia cristiana y ustedes lo saben. Entonces, la gente obtiene su beneficio y hasta luego. Y por eso es que el Evangelio no puede presentarse a la gente como solo un beneficio. Venga al Evangelio y tus problemas se acabarán. No, antes le van a venir más. Venga a tus problemas y ya no habrá más escasez. Venga al Evangelio y tus problemas se acabarán. Venga al Evangelio y Dios te sanará. ¿Y qué tal si Dios no lo sana? No lo sana del cáncer, no lo sana de la próstata, no lo sana de la hernia. ¿Qué tal si no lo sana? ¿Cómo queda usted? ¿Cómo queda el Evangelio? Yo vine al Evangelio porque me dijeron que aquí me sanaba el Señor, que aquí... Eso es presentar mal el Evangelio. Porque es presentarle a la gente que la iglesia, hay gente que creyendo en el Señor se puede morir estando enferma. Y entonces, y Dios no la sanó. Entonces, si se espera el beneficio, ¿y por qué no me sanó? ¿Y por qué mi familiar se murió y nunca el Señor la sanó? Es que quien hace la obra en el Evangelio es Dios. Y nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada. No lo podemos obligar. Usted puede orar todo lo que quiera y ayunar todo lo que quiera por alguna situación. Pero eso no quiere decir que Dios se sienta obligado a hacer tal cosa porque usted o yo oramos, ayunamos, buscamos. Entonces estas personas que cayó la semilla sobre piedras, precisamente esas están buscando el beneficio. Y al no verlo, retroceden. Otros buscan el beneficio de una muchacha. Yo estoy aquí porque me gusta ser evangélica, me la voy a quitar, voy a pasar por evangélico. Y cuando me case, me voy. Tremendo. Oiga, ya empezó ese bulloso, hombre. Entonces son situaciones donde las personas no entienden con claridad a qué se acercan. Los problemas siempre van a existir, pero la diferencia puede ser el refugio al cual podemos ir cuando ya no podemos más, que tenemos a quién ir exactamente. Entonces el principal objetivo del Señor es que lo miren a Él. Exacto. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Que hay otra clase de tierra, ¿no? Gente que no tienen ese control de sí para resistir a lo que el mundo ofrece. Y entonces puede más lo que el mundo ofrece que lo que Dios ofrece. Tremendo. ¡Canino! Puede más las parrandas, las fiestas, los bailes. Puede más el pecado, ¿no? Arrastra más. El 15 dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me encanta esta parte. Dan fruto con perseverancia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que la palabra en esas personas no se queda estática, sino que da fruto, da crecimiento, no es estática, ¿no? La persona dice, Dios me pide que haga esto, lo haré. Eso es perseverancia.
La palabra no cae en cisternas rotas, sino que cae en corazones que dice, Dios me está pidiendo esto, pues vamos a hacerlo. ¿Sabe que mucha gente oye la palabra por oírla, lee la palabra por leerla, pero no para atenderla, ¿no? Ay, esto está muy largo, este capítulo está muy largo, voy a acelerar. No, se ve, no puedo quedarme ahí solamente. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Qué le parece esta espada de dos filos de la palabra? Todavía está hablando de la palabra, porque el Señor acaba de interpretar la parábola de la semilla, y entonces al interpretarla mete esta otra parábola de la luz. ¿Sabe en cuartas palabras qué está diciendo el Señor? Que la palabra, si cae en buena tierra, se verá el fruto de una. Se verá el fruto de una. Y entonces Dios le dará más. Por eso es que hay gente que tiene un buen entendimiento en la palabra, porque la entiende y la obedece. Entonces Dios le va a dar, amplía, expande su entendimiento para entender un texto, un capítulo. Pero yo, ¿por qué no entiendo casi esto? Bueno, debería mirar, porque el que tiene, aún lo que tiene se le quitará, de acuerdo a su disposición, es decir, de acuerdo a cómo esté recibiendo, de acuerdo a cómo esté oyendo, porque el centro aquí dice, ¿a dónde lo leí? Aquí, el 18, mirad pues cómo oís, ese es el punto, que acaba de decir el Señor, que hay 4 terrenos, y de acuerdo a cómo usted oiga, el terreno va a producir o no va a producir. Yo pensé en dinero. ¿Cómo así, Ulario? ¿Pensó en dinero en qué punto? En ese texto del 18, cuando dice el que tiene se le quitará. Hay una parte, dice, que en la Biblia, que dice que de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, cuando usted, sí, no habla del dinero, habla precisamente de la aplicación de esa parábola. Por eso, el punto central de estos textos es, mirad pues cómo oís. ¿Se acuerdan la frasecita que leímos? Que les pregunté en qué libro estaba continuamente. El que tiene oídos para oír, oiga. Después de que dijo el Señor esas frases, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo dijo después de que comentó las 4 terrenos donde se sembraba la semilla, ¿cierto? Entonces ahí el Señor les está diciendo, ojo cómo me escucharon. O sea, entiendan los terrenos. Y luego a los discípulos preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quisiste decir? Él les dice, pues venga, yo les explico el misterio. Y nos abrió la mente para decirnos, junto al camino es esta tierra, junto a las rocas esta tierra, comida junto a los pinos es esta tierra, y la buena semilla es esta tierra. La tierra buena es la semilla que produce. Y ahora cierra con esto. Nadie pone, lo que ya lo leímos para no repetirlo, la luz que no se pone debajo de la cama. Y luego cierra, ojo con lo que oís. Mirad pues cómo oís. Es decir, si usted quiere tener, sepa entender la palabra. Y por eso es que después, cuando usted entiende, va a otro texto de la Biblia, va a un capítulo, y usted entiende. Usted dice, uy, yo entiendo esto. Vea, ya nos van a traer serenata por ahí. Ay, qué belleza, hombre.
¿Sabe a qué hora me va a tocar leer la Biblia con ustedes? A las 6 de la mañana. Miren a ver si pasamos este programa a las 6 de la mañana, porque todos estos cantantes y hasta el perro está durmiendo a esa hora, aunque a veces lo sacan temprano. Ah, ya pasó. Yo creí que se iba a parar ahí al frente de la serenata. Si entiende el punto, entiéndalo bien. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Es decir, si el Señor ve que usted está entendiendo la palabra y está perseverando en ella y está dando fruto, su entendimiento es expandido y usted va a entender mejor. Porque es que el entendimiento de la palabra a nosotros nos afirma. ¿Entiende? Nos afirma. Entonces, usted va a abrir la Biblia y, uy, yo lo entiendo. Entendí esto, entendí lo otro. Es porque Dios es el que abre el entendimiento. No entendemos nada. Sencillamente. Y leemos y no entendemos. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer dice que oía a Pablo y dice que Dios abrió el entendimiento de ella, abrió el corazón de ella para que entendiera lo que Pablo decía? ¿Me entiende? Usted. Entonces es lo que dice aquí Dios. El que tiene se le dará. Dice, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Es decir, el que no tiene entendimiento, el que está en el Evangelio por un beneficio, porque quiero ser sano, porque quiero tener algo. El Señor sabe eso. Y el Señor dice, no, este no quiere, no, este no ha logrado entender mi palabra, ¿para qué le voy a dar más? Entonces, hasta que no entienda, no se le puede dar entendimiento, no se le puede dar más. Ese es el punto. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, oiga, este punto es interesante. Uy, es que este capítulo... ¿Se entiende esa parte? El 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Ja! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece lo que el Señor dijo acá? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Ve el valor que Dios le da al entendimiento de la palabra? Puso el entendimiento de la palabra aún por encima de su familia. La gente le está diciendo, Señor, tu madre y tus hermanos están aquí. ¿Qué hacemos? ¿Los vas a recibir? Y él les dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la entienden. Y la hacen. O sea, ese es el valor. El valor es este. O sea, realmente el entendimiento de la palabra tiene un alto precio, porque es que es la vía hacia la salvación. Mientras una persona no entienda bien la Biblia, o por lo menos el concepto de la salvación que Dios le quiere establecer para ser salvo, nada hace. Aconteció un día, verso 22, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban.
Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. ¿Sabe cuál palabra me gusta acá? Despertando él. Lo voy a subrayar. ¿Por qué? Porque ese despertando él habla de su humanidad, de lo humano que era el Señor también. ¿Ve? ¿Sabe que hay religiones contrarias a esto? Unas dicen que solo fue humano, otras dicen que solo fue Dios, otros dicen que no fue ni Dios ni hombre. Bueno, entonces, ¿qué será? ¿Ve? Pero este despertando él habla de lo humano, que la Biblia dice que él se vistió de carne y hueso como nosotros. Cuando usted se mire, vea hacia el Señor que anduvo por este mundo, así. Véalo así. O sea, en nuestra humana debilidad, él se vistió de eso, de carne como nosotros. No piense en super espíritu. Aquel dio su vida porque fue un super espíritu. No, dio su vida en carne, viviendo en carne como nosotros. Hebreos habla de eso, que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo. El 25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Están aterrados. Oiga, qué tremendo esto. No, es que un hombre así, Señor, era fenomenal. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mire la condición de este hombre. Alejado de la sociedad, quitado de la familia, desnudado. Su hogar eran los sepulcros. La sociedad, estaba fuera de la sociedad, pero no porque sí, era porque estaba poseído por el diablo. Los demonios habían tomado presa de este hombre. Para que vaya sabiendo que el diablo es real. Real. Si la gente cree que es un juego, que el diablo es un juego. Eso es lo que él quiere que el mundo sepa, que es un juego. Y que él no existe. Le hace creer a la gente que no existe. Imagínense, el enemigo tiene la capacidad tanto de engañar, que hay lugares que lo adoran a él. Por aquí en la tierra donde estoy, cerca, por aquí en este eje, hay un pueblo donde existe una iglesia satánica. Mira hasta dónde llega el engaño del diablo. Hasta el punto de que la gente lo honre, le dé culto, le adore, y que haga un dirigente y que la gente vaya. O sea, lo hace, el enemigo es capaz de hacerle ver a la gente que él es bueno. Mire cómo será de mentiroso. Es el padre de la mentira. O sea, llegar al punto de hacerle creer a la gente que él es bueno para que le adoren. Eso es el arte de la mentira. Él es el padre de la mentira. Mire en qué situación tenía este hombre. Fuera de la ciudad, fuera de la sociedad, fuera de la familia. El 28 dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te ruego que no me atormentes. ¿Quién exclama? El demonio en el interior de la persona, porque siente los pasos gigantes de aquel que lo libertará, que libertará al hombre de sus garras. O sea, no quiere que, este demonio no quiere que este hombre sea libre. Hay un texto en la Biblia que dice que el diablo a sus presos nunca abre la cárcel. Usted no está libre porque el diablo le abrió la cárcel. Usted está libre porque el Señor lo libertó. Porque el Señor irrumpió en el terreno del diablo y lo sacó a usted y a mí de allí. Nos sacó. Pero no porque usted quiera o porque yo quiera o porque el hombre quiera. El hombre no es libre porque quiera. No, es libre cuando el Señor hace la obra. Él va a libertar. Siempre hay obstáculos que el enemigo pone, para que sepa. El 29 dice, porque mandaba al Espíritu, mire porque le decía, te ruego que no me atormentes, y está entre paréntesis, porque mandaba al Espíritu. ¿Quién mandaba al Espíritu? El Señor. Y mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Mire cómo dice la Biblia, hacía mucho tiempo y se había apoderado. Mire esa frase, apoderado, apoderado. ¿Ve? Ese apoderado es que tiene poder, que tiene fuerza, que tiene dominio sobre la persona. Ese apoderado es cualquier cosa. Ese apoderado es que, haga de cuenta, un boxeador. Un boxeador, normalmente también lo hacen los futbolistas, los deportistas, tienen un apoderado. Es el que en el caso de los boxeadores, es el que les consigue las peleas, es el que los promociona, el que les consigue lo que ellos quieren promocionar. Si no existe un apoderado, dudo que ellos crezcan solos. Es un manager el que los controla. O sea que en sí el demonio era el que controlaba a este hombre. Y dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Impelido es que era empujado, ¿no? A los desiertos. Así que estaba vivía en los sepulcros porque el diablo lo empujaba hacia allá, lo mandaba hacia allá. Así que una persona poseída por el diablo no puede hacer lo que quiere, hace lo que el diablo quiere. Manager, hace lo que el diablo quiere. ¿Ve? Si una persona está atada por el diablo, no puede hacer lo que quiere, hace lo que el diablo quiere y le ordena. Entienda eso. Vaya entendiendo de qué cadenas nos libertó el Señor. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión. Legión, era una legión. Este hombre estaba poseído por una legión. Y la legión más corta de soldados romanos era de 2000. Había legiones de 2000, de 4000, de 6000. La legión más corta era de 2000. ¿Qué le parece? ¿Cuántos demonios habían en este hombre? En un solo hombre. Son para las personas que no tienen el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? O las personas tienen el Espíritu Santo o tienen el espíritu del diablo. Buenos días, Isabel. Entonces, la persona tiene la voluntad de decidir qué cliente permite en su casa. ¿Ve? ¿A quién le arrenda su casa? Porque nuestra vida es una casa, es un templo, dice la Biblia. Y más directo dice templo del Espíritu Santo, se supone que debe ser así. Pero la persona con el pecado y arrastrado por la maldad, por eso el Señor estableció de antemano las 4
tierras donde caía la palabra para que no sucedan estas cosas. Sencillamente una tierra donde la palabra no hace mella, donde la palabra no crece, no da fruto ni persevera, está abierto para esta clase de posesiones. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estamos de acuerdo, eso dice la palabra. Muy bien. Increíble que en una persona le quepa una legión. ¿Cuántos demonios habrá una persona? Pues no más, mire, pornografía, lujuria, adulterio, fornicación. Haga de cuenta, cada uno de esas es un demonio controlado. Un demonio controlando la pornografía, un demonio controlando la lujuria, un demonio controlando la mentira, un demonio controlando la brujería, un demonio controlando la hechicería, un demonio controlando la apostasía, un demonio. Entonces, ¿cuántas cosas tiene una persona en su vida fuera de mirar los frutos de la carne? Y a esos frutos de la carne se adhiere el diablo para darles fuerza. Eso dice en 2 Corintios 3:17, es el texto que usted acaba de escribir ahí, ¿cierto, Isabel? Tremendo esto. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre, mire cómo dice los demonios salidos del hombre. Amén, gracias. En 2 Corintios 3:17 está ese texto de que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿no? Voy a subrayar esto, salidos los demonios, los. Entonces, normalmente una persona no tiene un solo demonio, para que sepa. Normalmente una persona tiene demonios. O sea, es que para que el mundo haga lo que hace, tiene que tener demonios. Para que la gente haga lo que hace, son fuerzas oscuras que lo impulsan. Y dice el 34, el 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Se ahogaron los demonios, ¿no? Se ahogaron los cerdos, los demonios quedaron divagando, porque los demonios son espíritus. ¿Ve? Entonces fácilmente pueden quedar divagando. A ellos, los demonios, lo que no les gusta es que se echen al abismo. Mire que ellos le dijeron al Señor y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué? Porque y normalmente es lo que nosotros no hacemos. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Reprendemos al diablo nomás. Te ato en el nombre de Jesús, te declaro inoperante. Suelta esa vida. Y desbaratamos los planes. Pero no acostumbramos a decir, te expulso al abismo. Demonio de falsedad, suelta a esa persona y te vas al abismo ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué ellos pedían no ir al abismo? Porque del abismo no pueden salir. Ya no pueden salir. Los demonios que van al abismo quedan ahí para el juicio que Dios le hará a los ángeles caídos. Es muy triste la condición del ser humano cuando estamos lejos del Señor, dice Keila, muy bien. Eso es verdad. Solo mire, dé una mirada al mundo y ahí nos damos cuenta. Entonces por eso ellos no nos atormenten, no nos eches al abismo, porque de allá no pueden salir. Allá quedan en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio que Dios les hará a ellos. Por eso ellos piden no ir allí. ¿Ve? Estamos en el mundo, estamos en esa condición precisamente porque el hombre le ha dado la espalda al Señor, porque el hombre está controlado por el enemigo. El enemigo lo que le gusta es la oscuridad. Entonces cuando usted reprende y dice,
te echo fuera en el nombre de Jesús y te vas al abismo. Entonces queda prisionero y no vuelve a salir de allá. Y quien ejerce es otro demonio, es que hay millones de demonios. Por eso ellos le decían al Señor, déjanos aquí todavía actuar un poquito. ¿Ve? Así que cuando usted ore, tome esos principados, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas, esas huestes de maldad, esos demonios, átelos y los echa al abismo. En el nombre de Jesús, demonio, principado de mentira, principado de brujería, principado de satanismo, principado de falsedad, te ato y te echo al abismo, menos que molestará. Esa es una hueste menos que molestará. Surgirá otro, pero ese ya no tendrá poder. Por eso es que no les gusta ir allá. ¿Entiende? Así que su oración y mi oración sea sometiendo al diablo, sea sometiendo el principado a la potestad y echado al abismo. Claro, con el diablo el Señor le tiene su premiecito, recuerde, ¿no? Al diablo Dios le tiene su premiecito. Muy bien. Y los que sentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en cabal juicio, y tuvieron miedo. Oiga, qué belleza, esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que el enemigo no quiere que el Señor haga, que libere la gente como debe ser. El hombre, cuando salió la gente de la comarca, estaba sentadito al lado del Señor, meditando, dándole gracias. Subrayé el texto. Subrayé el texto. Llámele texto de libertad. ¿Veis? Sí, texto de libertad. En su cabal juicio. Mire usted. Mire, si usted... Le voy a dar una seña para que saque un mensaje. Ya tengo la idea. La condición de este hombre nos muestra lo que hace el diablo en una persona. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. Primero lo posesiona. Sentado a los pies de Jesús. ¿Ve? Vestido, lo desnuda. Lo saca de la sociedad. Y en su juicio cabal. Y en su cabal juicio le quita la razón. Le quita todo. Por eso es que el hombre anda por ahí buscando basura que comer. Y usted dice, uy, gas. Pues para usted gas, pero para él eso es un manjar. Sino que hay personas que descienden en su posesión más que otros. Pero normalmente, como dice por allá, le dijo Isabel, que el que no tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu del diablo. Así que usted o tiene el Espíritu de Dios o tiene el Espíritu del diablo, pero no puede tener los dos. Además, el Señor no comparte su casa con nadie. A usted le pertenece a él o le pertenece al otro. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esto es lo que hay que hacer. Voy a acelerar. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga,
y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Me encanta esto, ¿no? Le rogaba. Normalmente a nosotros nos gusta que nos rueguen, pero de verdad que tenemos que aprender a rogar. Y más mire, este personaje, al Señor. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Hay enfermedades que los hombres no pueden curar. Hay enfermedades puestas por el diablo, enfermedades de gen natural, como por generación. La tuvo mi padre, la tengo yo, la tuvo mi madre, la tiene usted, y así. Hay enfermedades que vienen como producto de su mal descuido, porque no cuida su salud, porque nos prohíben comer algo y lo comemos y viene la enfermedad. Entonces viene el médico y dice, cierto, comiste lo que te prohibí. Por ejemplo, comiste grasita, ¿cierto? Por eso es que tus venas están taponadas, ¿cierto? Porque comiste grasita, ¿cierto que sí? Te dijimos que no. Entonces ahora el corazón le da como que un infarto, un preinfarto. Entonces va donde el médico y dice, es que estás comiendo lo que te está matando. Entonces hay enfermedades que vienen por nuestra mala higiene de comer. ¿Me entiende? Por el descuido del comer. Hay enfermedades que vienen ya lo dije, por generación, que mi papá tenía esto, yo también. Bueno, y hay otras que vienen porque con contagio, ¿no? Alguien la puede contaminar a usted, una enfermedad contaminante. Hay enfermedades que son puestas por el diablo, lo vemos aquí, en la Biblia aparece mucho, y hay enfermedades que Dios permite como enseñanza para la persona, para que lo mire a él. Así que cuando se va a orar por una enfermedad, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde surge? Para saber orar. Dice, además tenemos que tener disciplina en la alimentación, es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Está ahí abajo. Esperemos a ver. Es que tengo aquí un problemita. Espéreme un segundito. ¿Y cómo va a sellar eso, amor? Sí, hay que sellarlo de alguna manera, bueno. Sí. Estoy leyendo la Biblia y atendiendo situaciones de hogar. ¿Qué les parece a ustedes? Terminemos. Esperen, yo termino aquí, negra. ¿Ven? Entonces hay enfermedades que no son curadas. Y hay enfermedades donde Dios se quiere glorificar, sencillamente. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué capítulo tan largo? Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Qué belleza, ¿no? Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Sí, gracias a Isabel por ese aporte ahí. La disciplina del alimentar, la higiene de la alimentación. ¿Sabe qué me dijo una nutricionista una vez que salía de un hospital? Me dijo, es que la gente no se alimenta, come, se llena. Es decir, normalmente la gente no come para nutrirse, para alimentarse, sino para llenarse. Y vaya uno a ver y verá que es verdad. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Ya leí Porfiados.
Exacto, nosotros creemos que estamos haciendo lo mejor. Oiga, qué buenos aportes. El 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer, dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, ah, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué belleza, ¿no? Una mujer que 12 años de mujeres no se podían asociar, no podían tener vida familiar, vida hogareña, vida de pareja, y viene en un instante, ¡pum!, la mano de Jehová la sana. Eso es lo que hace el Señor. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y se hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Ve por qué no dejó sino a 3 de sus discípulos y al papá y a la mamá? Y sacó a toda la demás gente por incrédulos, por burladores. ¿Ve que los beneficios y los milagros del Señor no son para todo el mundo? ¿Ve que al que tiene se le quitará? ¿Ve? Al que tiene se le quitará. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Oiga, voy a ponerle el punto al capítulo 8. ¡Qué capítulo tan largo! Ya, uy, el 9 también es todo largo. ¡Ay, ay, ay! El 9 también es todo largo. No me voy a quedar tanto en las explicaciones. Es que a veces se viene los fas. Y si uno no dice los fas, se queda con ellos. Y hay que decirlos en el momento. Oiga, terminamos la lectura de la Biblia. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Voy a orar para darle gracias al Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, por darnos esta maravillosa oportunidad de leer tu palabra. Hemos sido edificados con tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Oiga, gracias por conectarse a este programa Step by Step. Isabel, muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias por sus buenos aportes. A todos ustedes que se conectaron a este en vivo. A Usalio, ¿cómo es? Viviana, a Henao, a Ángela, a Jera, Keila, a Nelly Ortiz, a Juan Niño, Dios lo bendiga, Luz Ramírez. Oiga, un abrazo para todos ustedes, que este día sea de mucha bendición para todos. A Monleón, Enrique Monleón, Dios lo bendiga. Canela.